Somos la familia Telles y desde el Estado de México todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? Buenos días, yo madrugando en el Tianguis de la Texcoco, sí, en Nesa. Muchos de ustedes me recomendaron este lugar, nunca había venido, pero ya veo buenas cosas. Creo que me vine un poco temprano, quise madrugar, pues no fue la estrategia, pero seguro encontramos algo para desayunar. Y ya veo para allá a lo lejos Chacharita, así que acompáñenme en esta aventura. Mira nomás, el momento exacto para desayunar, ¿eh? Pan gigante, deme una conchita, ¿no? Esa que está por allá, mira, me gustó. ¿Por qué tan grande el pan o qué? Para que con uno tengan. Con una quedo, ¿cuánto sale? 14. ¿Qué tal, eh? Así empieza la cacería con esto, gracias. Sí, ok. Que venda mucho. Gracias. Pues todavía no se ponen las chácharas, pero vean nada más toda la bandita Hunter que vino a saludar. ¿Cómo le conocen al Tianguis de San Juan. ¿No es el de la Texcoco? No. Sí, es bueno también la Texcoco, pero es más conocido como el de San Juan. Los buenos tianguis siempre tienen uno o dos nombres porque colindan con varias colonias. Por ejemplo, de este lado de acá es Nesa, de aquel lado es Distrito. Allá le dicen la Texcoco, aquí le dicen San Juan, ¿no? Aquí en San Juan todos somos Hunters. ¿Este cuánto baila? Esos están en 10 pesos. ¿Y el Dino? El Dino vale 20 pesos. 20 baros. Está chido. ¿Cuánto baila este? 20 baros. 20 varos. ¿Un tostadito por los tres? 50 varitos. Creo que valió la pena. Aquí con el tocayo podemos ver que algunos de los puestos de juguetes son de los primeros en ponerse. Esa es la actitud Ramman de los amos. Si quieren saber si este es el de los amos del universo, aquí tiene que estar así como borradito el país. Muy leve se quedó el fantasma aquí atrás. Ven nada más, dime que traes lo demás. Me salió así. Darth Vader Takara, una edición japonesa muy rara. Híjole, pero este sí le dieron mucho cariño, ¿no? Demasiado. ¿O qué? ¿Y adentro del zapatito qué hay? Mi conejito de la 1 Ah, ese es el... es ochentero. Pero este es como tu reliquia de la suerte, Sí, ¿o qué? exactamente. Esto es lo que lo Venga. ponemos aquí. Oye, ¿los troles cuánto valen? Esos te los pongo en 50. Lo tostadito. Sí. ¿Y esta? Esa da 80. Una ochentita. ¡Llegó la cháchara! ¿Cuánto tiene los Treasure Hunt? 200. 2 varos. Por esto empezó mi vicio en el coleccionismo. Cada caja traía uno solo, que era la búsqueda del tesoro, el Treasure Hunt. Ahora vienen en cada 10, 20, 30 ya son. cada 30 cajas 30 uno. llega uno. Y esto lo que tenía de diferencia eran las llantas. Estas llantas eran de goma. Después salieron los Super Treasure Hunt, que también venían con otro tipo de pintura. Pero estos son casi los inicios. Empezaron en el 95 los Treasure Hunt. Y miren, no están nada mal. 200 varitos, y hay chuladas como este Corvette Stingray. Vean nomás. Sí, los traes cuidaditos, ¿eh? Vean nomás, los del Chavo. Estos eran una edición donde se vendían las cabezas de vinil y los distintos vendedores o familiares ya les hacían el cuerpecito. Entonces te puedes encontrar esta cabeza y las manos con muchos cuerpos distintos. ¿Cuánto me dijo Don por la colección? por todo. Híjole. Digo que me los voy a llevar. Pónganme en los comentarios si quieren que se los regale el jueves en la transmisión. Pero esto no lo podemos dejar pasar. ¡Qué bonita vecindad! Suave, le pago, Don. Sí. Nos echó el piloncito, un tostón. Aquí no nos tocó ni regatear. Está padre. Y creo que mucha gente que sigue el canal de Sudamérica, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Brasil, se vuelven locos con esto. Y la neta sí lo podría enviar hasta allá, Vámonos. Aquí en el Tianguis de San Juan todos somos Hunters. Arroz con leche, atole de maíz. Esa es mi voz de ¿Cómo te llamas? José José. Ya lo pasado, pasado.
Y no soy el príncipe, yo soy el rey. Eso. El rey del sonido, digo. Ah, bueno. La raza está presente, arriba, abajo, por todos lados. Han visto qué suerte, cada vez que vengo al tianguis siempre sale una bicicleta vagabundo y da la casualidad que son hunters que siguen el canal y me la prestan para dar un rolecito. Esta ha sido una de las que más ajustada estaba, no me costó nada darme la vuelta, cotorrearla. Como saben, otra de mis pasiones es la fotografía. Son el tipo de fotos que les digo, vean, te habla de una época, es un momento plasmado. Aquí los vehículos, edificios, vean toda la arquitectura. ¿Cuánto sale el álbum? 500. Sí, sale como de a peso la foto, ¿no? Casi, casi. ¿Le puedo hacer una ofertita sin ofender? Claro. ¿Sí? 2.5. Mira, para rápido dame 300 y va, órale. ¿La tripita? Ya se hizo la machaca, nada más porque sí está maltratado el álbum, pero las fotos me interesan. Una botellita de vino, sentarme a verlas y viajarme sabrosón. Una antiquísima cultura que surge del reino de los teotihuacanos, de los toltecas. Y el Así chulo está. sacaba valedora, ¿eh? ¡Eso! ¿Dónde se echan las monedas, Potri? Las monedas se echan aquí. No. Ah, ¿es que es pulquito o qué? ¿Qué maquires? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Personaje aquí. Todo está escrito en National Geographic. ¿Dónde lo armaste? Aquí en la esquina. Aquí en San Juan todos somos hunters. Ahora sí nos fuimos recio, encontramos pulquito. Este me gustó un buen, la neta está muy rico, fresco. Y nos comentaba el señor que ya no lo dejan vender pulque. Ese tipo de ondas que se pierda la tradición, que me agüita. Cámara, no me agüita. No perreas, mami. Pues, ¿qué te pasa? Ahí está otro papá, ¿eh? Ocli Maguey, se llama Ocli. Nejuani nika altepe yolotle. Nechmacanani nika inhueyitianquistli. Eso que fue. Quemacatzin. Venimos al poderoso tianguis cultural de miles y miles de años. Salucita, mi carnal. Oxepan, eso se llama Oxepa. Oxepa, salud. Oxepa, salud. En lenguaje chico malo. Como vieron, siempre se aprende algo nuevo, te llevas amistades, te llevas mucha cultura en estos lugares. La verdad yo estoy fascinado, ese pulquito está recio, pero no he encontrado dónde comer, así que vamos a buscar la papa. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Pásele, que le vendo 6 taquitos, pásele. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Pues llegó la hora del pipirín y qué mejor que aquí en los tacos del Güero. Están justamente en Cuauhtémoc y La Texcoco. Oye, ¿es cierto que como truco luego le echan Coca-Cola? Son puros mitos. Voy a probar antes que nada las carnes así sin nada, sin limón, sin salsa. Me siento a comer delicioso. Nana y buche es algo que deben probar. No se encasillen en solo maciza, cuerito. Neta que todas las partes del puerco son deliciosas. Y mis favoritos, nana y buche. No más, yo le aventé la mordida. Estaba caliente pero rico. Aguanté. La neta están muy buenos. Se siente la carnita porque está bien cocida. Vamos a echarle aquí su pastito vacilador. Provechito, mis hunters. Estos taquitos 100% recomendados. Este de maciza con cuerito delgado es el favorito de la camarógrafa estrella. Una quesadita de sesos viene en camino. Y todavía hay pulquito, elixir de los dioses. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Quesadita de sesos, vean nada más. Food porn del bueno. Con estas hay que ser frágil. Limoncito, cilantrito y un poquito de la roja. Listos para el crunch. Este ya porque ando a dieta. Para
para pasarme esas carnitas ahora necesito un poco del elixir de los chachareros, el buen tepache. ¿Cuánto está este? 2.50. 2.50. ¿Y con qué monedas chambea, no sabes? Este nada más es así, sin moneda. Es como de decoración. Sí, nada más. ¿Y esta cuánto sale? Esta en 550. La cámara tú la agarras así. Ajá. Y lo que vas a tomar va a ser lo que ves aquí en el cuadrito. Pues tomar vertical y horizontal. ¡Órale! Esto está del futuro, ¿eh? Qué bonita pieza. Y con ganas así como para ponerla de decoración, porque ya de funcionar no creo, pero... Te la ponen 500 pesos. ¿Se vale hacer una oferta o no? Puedes decir lo que quieras, falta que yo te diga que sí. Exactamente, ese es el arte del regateo. Un 300. No me cae. Chequen esta lamparita que encontramos con Félix. Le ando chuleando su puesto porque le digo que ya estos puestos de puras antigüedades ya son pocos. Cada vez es más difícil encontrar la cháchara. Pues me llevo el agasajo. ¿Cuánto me la va a poner esta, me dijo? En 20 pesos. 20 pesillos, perfecto. Gana más del tocayo Hunter Love para ustedes, ¿eh? Ya los consienten más ustedes que a mí y eso me da gusto. Un yoyito, estos eran los que les ponías, creo que pila y prendían, ¿va? Está funcionando. De agasajo, ¿eh? Y el Mario, ahorita que está todo esto en pura tendencia. Sí. Muchas gracias. Ahí estamos, y todos somos Hunter. Eso. Ah, la Maggie viene en cueros. Que pues viene la familia entera, ¿va? ¿2.5? Sí. Estoy con Brian y Chris aquí, dos chavos que le están metiendo a la onda retro a los juguetes, eso me emociona, ¿eh? Sí. Llegaron un poco tarde, pero bueno. Tarde, pero sin sueño. Me hizo un obsequio, vean nomás. Ven este Gene Simmons aquí de Kiss, como esmaltado. La neta me gustó un buen, muchas gracias, ¿eh? Ya ven, muchas gracias. Puros regalos aquí de la banda, neta. Decir nada más pregunta y se lo regalan. Digo, no, muchas gracias. Capitán América de Secret Wars, y más ahorita que está tan de moda esto, ¿no? Sí. Caballero del Zodiaco y un Calimán que me voy a llevar yo. ¿Por estos cuánto me dijiste? 40. Un 40 de agasajo. Y traen buena selección, traen Mighty Max, traen Sonrix, traen de todo. Como artesanía mexicana. No sé muy bien cómo se le llame, pero dicen por aquí que chorreadas. Si alguien sabe más sobre esto, pónganlo en los comentarios. Ya nomás el platito aquí, el trabajo, la pintura. ¿Cuánto sale el jueguito? En 30 te sales. 30 pesos. ¿Cuánto sale este? 100 pesos. 100 pesos. Ven aquí, se alcanzan a ver, está grabado, dice sí, doble cola para abrir refrescos, no se asusten. Este puesto me gustó un buen. Vemos bootleg del chido, vemos cositas bien bizarras como estas máscaras de Batman, póster de Caballeros del Zodiaco en puro arte mexicano, ¿eh? Las mascaritas, ¿cuánto me habías dicho? De a 20 euros. La chida, papá. Vean este Kamen Rider. ¿Cuánto vale este? Tostoncito. ¿Y los dragones de ahí? Este, dame 2 euros. ¿Y este? Godzilla, dame un tostón. Un tostoncito por el Godzilla. ¿Cuánto tienes al Fénix? En 1.5. 1.5. Sigues tan llorón como siempre. Qué suave, 150. Tiene muy buena selección este puestecillo, ¿eh? ¿Ustedes qué se llevarían de aquí? Ay, vienen hasta emplayados y todo el rollo. ¿Cuánto bailan? De 120 los 4. No me tientes, Hades. ¿Qué? ¿Y si me llevo todo, me haces un precio especial o qué? ¿Se puede? ¿Se vale negociar? Sí, claro. Eso viene uno, ¿no? Eso viene uno, ¿no? Eso. A ver, voy a hacer este paquetín, mi hermano. Sería el caballero, los 4 cuadros, las 2 máscaras y estos 2. A ver si me puedes hacer acá un descuentón chido. 6 varos, ¿no? Son 6 varos. Dame 550. No, las puras gangas aquí, sí, ¿no? ¿Un cuatrito? Dame una manita ni tú ni yo. Pues 4.5, ni tú ni yo, ¿no? Eso es Toño.
Como ven, santito con capa, después una buena escarbada, fue lo único que saqué, pero creo que valió la pena, de a peso. La capita es algo padre porque es raro el molde, la escultura de este santo. Vámonos a casa. ¿Cuánto está el Chucky y su chava? 1400 cada uno. 1400 cada uno. Muchas gracias. Espero que les guste. Claro que sí. Hasta el último momento nos andan consintiendo por aquí en el Tianguis de San Juan. Yo llegué pensando que se le decía más el de la Texcoco, pero estoy creo que convencido que es el Tianguis de San Juan. Neta, 100% recomendado. No se lo pueden perder. Comen rico, hay buenas chácharas. Y lo mejor es la gente, todo lo que aprende uno aquí. No olviden suscribirse al canal. Estamos a nada de llegar a los 400,000 y se acerca el pinche parizote. Ya te rayaste, papi. Rodrigo, no tocase acá. Nos despedimos. Eso, Escualzi. ¿Ese qué es? El saludo de los antiguos mexicanos, la Real Academia Azteca. El saludo de los antiguos mexicanos, va, la Real ¿sí? Academia Azteca. Venga.